Bien, este video, desde luego, como todos ya saben, va dirigido siempre a mis estudiantes, aquellos alumnos y alumnas en edad adolescente. Yo soy profesora que me desempeño en escuelas secundarias, tengo desde primero hasta aquí, hasta sexto año inclusive, para que ellos tengan algún lugar donde recurrir a una fuente audiovisual cuando tengan que estudiar para los exámenes que desde luego el sistema educativo nos obliga a tomar. Sin embargo, no sos mi alumno, no sos mi alumna, también estás bienvenido a ver este video. En este video voy a hablar del para qué de la historia, que es una pregunta que muy a menudo me la hacen mis estudiantes, y cuando yo era alumna, ya hace unos cuantos años, me lo preguntaba también: ¿para qué sirve estudiar el pasado si ya pasó? ¿De qué me sirve entender las proezas de los hombres o mujeres del pasado si quedó justamente en el pasado? Es un interrogante muy interesante que abre un debate muy enriquecedor. ¿Por qué estudiar historia? ¿Cuáles son los por qué y los para qué detrás de esta disciplina? Y antes de entrar con eso, voy a decirles algo, y desde mi humilde lugar de docente en Buenos Aires, yo trato de romper con ese paradigma de estudiar historia de memoria y de manera tan fáctica, y de romper con ese prejuicio de que la historia es estudiar fechas, lugares, nombres de batallas, etc. ¿Por qué? En la época de nuestros abuelos, en la época de nuestros padres, se podía enseñar historia así. De hecho, se enseñaba historia así con un enfoque totalmente enciclopedista, que hoy en día queda obsoleto por el simple hecho de que existe esto: Internet, Google. Si no me acuerdo la fecha exacta de la batalla de Caseros, puedo googlearlo y en tan solo segundos Google me va a arrojar no solamente el día, sino la hora, si había sol, si había lluvia, etcétera, etcétera. De manera que estudiar historia de ese modo queda totalmente obsoleto en el siglo XXI. Es más importante que nunca entender el por qué, el para qué y los cómo, ¿sí? Las intencionalidades que hay detrás de cada acción política. Y ese creo que es el verdadero desafío que tenemos los docentes de historia, al menos en el día de hoy. O al menos eso deberíamos. Y desde mi lugar trato de hacerlo, de transmitirlo a mis estudiantes. ¿Para qué estudiar historia? Bueno, primero, porque nos ayuda a reflexionar sobre nuestro presente. No podemos entender por qué Argentina está como está hoy, si no quieren hablar de Argentina y quieren hablar de China, Japón, Rusia, Alemania, España, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Etiopía. Si queremos entender los procesos políticos que acontecen hoy día, tenemos que sí o sí irnos al pasado. La historia no es pasado. La historia es puro presente, porque se continúa las relaciones de poder, pero también se pueden cambiar, desde luego, pero no las puedo cambiar si no las entiendo. No solamente porque nos ayuda a entender el presente, sino porque también nos ayuda a ser personas más empáticas. ¿Y por qué digo que nos ayuda a ser personas más empáticas? No todos los pueblos, no todos los países tenemos la misma historia. No todos los pueblos, no todos los países o naciones atravesamos las mismas guerras. Algunos tuvieron genocidios, otros tuvieron dictaduras, otros tuvieron guerras, otros no tuvieron nada de esto. Sin embargo, es clave estudiar historia para generar empatía y para trabajar sobre la empatía. Porque después de todo, somos seres humanos estudiando a otros seres humanos. Y de esa manera, acercándonos a un genocidio, a un holocausto o a cualquier otro triste episodio de la historia universal, mundial, antigua o más contemporánea, podemos acercarnos al sentimiento del otro, esta capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Las ciencias sociales, la historia, son ciencias humanas que justamente desarrollan el espíritu y buscan desarrollar la empatía. Eso también es uno de los principales valores que como docente trato de incentivar en mis estudiantes. El conocer el para qué, para justamente comprender el pueblo y comprender su accionar. Si quiero comprender por qué un pueblo tiene una economía estancada o por qué un pueblo tiene cierta rivalidad con otro, bueno, entender desde la empatía y sin el juicio y sin el prejuicio que a veces se arroja sobre historia. Por eso es importante estudiar historia, para conocer los errores del pasado y no repetirlos. Todos nosotros, ustedes que están del otro lado, si tienen la edad para votar, justamente es clave conocer
el pasado de nuestra sociedad, para saber a quién tenemos que votar o a quién no tenemos que votar. Desde mi humilde lugar, desde mi canal, desde todas mis redes, jamás les inculcaría a nadie, jamás haría una bajada de línea política, porque no me corresponde, profesionalmente no estoy para eso, ningún docente está para eso, no debería estar para eso. Sin embargo, siempre llamo a reflexionar a mis estudiantes, los que tienen entre 16 y 18 años, que ya están en edad de ejercer el derecho de sufragio, que reflexionen acerca de quiénes van a votar y que duden de todos. La duda es un gran camino hacia el conocimiento. Lamentablemente tenemos historias pasadas, no solamente en Argentina, sino en todo el Cono Sur y en prácticamente todo el mundo, donde dudar, preguntar, reflexionar y criticar fue duramente sancionado. Si yo estuviera grabando este video, lo cual sería imposible, ¿no? Por una cuestión de que en la década del 70 no existía esta tecnología, pero vale, supongamos que sí. Si yo tuviera todas estas dudas y las estaría en plena dictadura cívico-militar manifestando en voz alta, probablemente mañana no estaría aquí en mi hogar, con mi familia. Entonces, justamente abrazar la democracia y abrazar el derecho a la libertad y el derecho a la información. Pero ojo, que como derecho también tenemos obligaciones. Si tengo el derecho a acceder a información histórica que me ayudará a votar de una manera más reflexiva, si se quiere, también tengo la obligación de buscar esa información. Y la historia tiene muchas campanas. La historia tiene muchas versiones. Y ustedes me dirán, pero profesora, la verdad no tiene versiones. Es cierto, sí, la verdad no tiene versiones. Pero como la historia muchas veces es manipulada por ciertos grupos hegemónicos de poder, también hay que dudar de la historia oficial. Hay que escuchar el lado B de la historia, hay que indagar, hay que interrogar. Solamente a través de ese camino podremos ser sujetos sociales, actores sociales más reflexivos, que elijamos de una manera más consciente a nuestros representantes. Y creo que este ya es un bastante largo resumen de por qué, en mi opinión, es tan importante y tan valioso los aportes que la historia pueden hacer. Muchas gracias, como siempre digo, bienvenidos. Si es la primera vez que estás en mi canal, puedes darle un like aquí y también compartir si este video te pareció interesante y te pudo ayudar a estudiar. Hasta la próxima, un fuerte abrazo.